en los tiempos del silencio o del periodo de silencio que hubo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se dice que son 400 años. En ese periodo se cree que surgieron las sectas judaicas, ¿verdad? Judías, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de los celotes. Había diferentes ramas, ¿verdad? Diferentes sectas que tenían su propia interpretación de la ley. No crean que, yo sé que lo saben, pero permítanme usar esta expresión. No crean que esto de que hay muchas interpretaciones de la Biblia o de que hay muchas religiones es nuevo. Viene desde que se escribió la ley, ¿verdad? Mucho tiempo se tuvo una interpretación, aunque no tenía toda la revelación, porque toda la revelación iba a llegar cuando viniera el Señor Jesús. De hecho, en este Sermón del Monte el Señor da mucha revelación del significado de la ley. Cita muchos pasajes de la ley y los explica el Señor Jesús. Entonces, después de que Moisés redactó la ley, el pueblo de Israel basó su vida en la ley de Dios. Sabía que estaba en pecado con su palabra, al conocer la ley de Dios, al conocer la palabra de Dios. Aunque no tenían, como les decía, toda la revelación. Pero había una sola línea. No había diferentes grupos que se estuvieran divididos diciendo, nosotros creemos esto de la ley, nosotros creemos esto otro, como por ejemplo los fariseos creían en la resurrección. Y había otra secta, porque los fariseos eran una secta, había otra secta también, que eran los saduceos, quienes no creían en la resurrección, la negaban, la resurrección. No la resurrección de Jesús, porque en ese tiempo todavía el Señor todavía no había muerto y resucitado, pero de la resurrección en general, no creían en la resurrección de los muertos. Y había diferentes interpretaciones. Y una de las sectas era precisamente la de los fariseos. Se podría decir que la secta de los fariseos era la más férrea, la más disciplinada, entre comillas, en cumplir al pie de la letra la ley de Dios. Era la secta más celosa del cumplimiento de la ley. El mismo apóstol Pablo, cuando hace referencia a esta secta, a él mismo, a su propio testimonio, dice, en cuanto a la ley, fariseo, ¿verdad? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Entonces, los fariseos eran una secta celosa de la ley, una secta que, porque no le podemos llamar religión, pero pues se puede decir que también pudiera ser una religión, pero es más una secta, porque esto se originó por el hombre, ¿verdad? Esto fue creado por el hombre. Entonces, esta secta abundaba mucho. Yo creo que era la que tenía más influencia en el pueblo de Dios. Eran los que enseñaban, eran los maestros, los rabinos. Casi todos eran fariseos, la mayoría. Había rabinos saduceos, había rabinos celotes también, pero eran sectas como que más reducidas, más personalizadas. Pero la secta de los fariseos había crecido mucho, había arrasado, ¿verdad? Entonces había mucha influencia de los fariseos y de los escribas. Por eso el Señor Jesús continuamente está hablando de ellos, porque el Señor sabía que la influencia de las enseñanzas torcidas de los fariseos estaban incrustadas en el corazón de la gente que lo escuchaba al Señor Ese
esta manera de interpretar la justicia era una manera que solamente podía, como el mismo Señor Jesús decía, hacer 7 veces más hijo del infierno a todo aquel que seguía esa doctrina. O sea, no había ninguna salvación en esa doctrina. Era todo aquel que estaba en esa doctrina, al igual que en cualquier otra, pero en especial estamos hablando de esta, de los fariseos, estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ellos eran quienes más creían que estaba Dios con ellos, o que ellos, mejor dicho, estaban con Dios. Recordemos aquel fariseo que oraba para sí mismo, ¿verdad? Cuando estaba cerca del publicano ahí en el templo, el Señor Jesús da ese ejemplo. Y ora para sí mismo, ese fariseo, diciendo que da gracias porque no es como ese pecador, ¿verdad? Y según él está orando a Dios. Pero el Señor Jesús revela que no está orando a Dios, sino que estaba orando para exaltarse a sí mismo. Y es como si él orara para sí mismo, ¿verdad? Como si él se orara a sí mismo. Algo muy extraño, perverso, ¿verdad? Pero vemos ahí que esta secta, ¿verdad? Esta doctrina de las personas que la creían pensaban que estaban con Dios. Y el Señor Jesús quería apartar a sus discípulos de todas aquellas enseñanzas que solamente los iban a conducir hacia el infierno. Es decir, a no entrar al reino de los cielos, como dice ahí en el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas también están incluidos dentro de esto, pero ahorita mencionamos más a los fariseos. Sin embargo, los escribas el término escriba no era una religión o una secta, ¿verdad? Simplemente era un oficio. Eran personas que eran letrados y que podían transcribir la ley, se dedicaban a eso. Y por lo tanto, pues tenían que conocer muchos libros, tenían que conocer a fondo la ley, eran conocedores de la ley. Y por eso también el Señor Jesús los menciona. Pero no había, en lo que más se daba, ¿cómo se llama? El fenómeno maestro-discípulo era en el fariseísmo, más que en los escribas, ¿verdad? Un escriba era algo diferente, o sea, un escriba tenía que someterse a estudio, a estar metido día y noche leyendo, escribiendo, aprendiendo. Era algo distinto, ¿verdad? Entonces, bueno, esta predicación que el Señor Jesús está presentando ante los discípulos nos habla de una justicia que solamente Dios puede producir en nosotros y que solamente puede provenir de Dios. El Señor empieza en este pasaje hablando de la ley. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y aquí el Señor da una clave para que nosotros podamos entender la justicia a la que se refiere el Señor Jesús cuando está hablando de todo esto, ¿verdad? ¿A qué justicia mayor se está refiriendo? Se está refiriendo a la justicia que proviene de Él. Pero bueno, eso queremos mencionarlo para cerrar. Pero tenemos aquí, ahorita ya empezamos hablando de los fariseos, ¿verdad? Esta frase que dice el Señor en el versículo 20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay algo que detiene la justicia de Dios, la justicia que se manifiesta en los hijos de Dios, la justicia que se manifiesta aquí en la tierra de parte de Dios desde los cielos,
¿verdad? Para que la gente pueda conocer a Dios y salvarse. Esa justicia está siendo detenida precisamente por personas como los escribas y fariseos. Y por eso el Señor habla de una justicia refiriéndose a las personas en particular. Dice, si vuestra justicia. O sea, el Señor está diciéndote que pongas atención en cómo es la justicia que tienes en lo personal. ¿Qué clase de justicia estás viviendo? Porque la justicia personal es muy peligrosa, ¿verdad? Justamente es la que puede llevar a la gente a la perdición. Una persona que piensa que es buena es más difícil que crea en Cristo a que una persona que sabe que es mala. A veces en nuestra mente tenemos equivocadas las ideas, las tenemos al revés, ¿verdad? Y vemos las cosas humanamente y decimos, esta persona que está perdida en los vicios, en el pecado, en la violencia, es muy difícil que crea en Dios, ¿verdad? Esta persona pues está un poquito más cerca, ¿verdad? Porque no sé que le haga mal a nadie, es una buena persona, ya nada más le falta creer. Bueno, el rey Agripa estuvo a 1 milímetro de creer y no creyó. O sea, 1 milímetro por decir algo así, ¿verdad? Porque él dijo, casi me convences de ser cristiano. Ese casi representaba el abismo entre el cielo y el infierno. Aunque pareciera algo pequeño, era algo muy grande. Porque una persona que cree que toda su vida ha hecho el bien, que cree que no le debe nada a nadie, ni mucho menos a Dios, que tiene la conciencia tranquila, como la gente acostumbra decir, ¿verdad? No necesito ir a la iglesia porque tengo mi conciencia tranquila. Pues no vas a la iglesia porque tengas la conciencia sucia o tranquila. Vas a la iglesia porque necesitas aprender de la palabra, encontrarte con Dios. Entonces, es más difícil que una persona con una conciencia de justicia personal muy elevada crea en el Señor. Que una persona que sabe que ha hecho mal, que sabe que necesita el perdón, no solamente de las personas, sino sobre todo de Dios. Y cuando alguien le dice, Dios te puede perdonar, y le presenta cuál es la solución a ese problema, que es la cruz de Cristo, que su culpa fue pagada en la cruz, entonces esa persona es como si le dieran un tesoro en sus manos, pues no lo va a dejar ir, lo va a tomar, porque esa persona sabe que es pobre, como lo veíamos en las bienaventuranzas la vez pasada, la pobreza de espíritu, la persona que sabe su necesidad. Entonces, el Señor Jesús aquí está hablando de una justicia que tiene cada persona. ¿Cómo es esa justicia que tienes tú? El Señor hace esa observación. No, aunque no hace esa pregunta, el Señor habla directamente, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor. Entonces estamos hablando de una justicia que es mayor que lo que el hombre cree que es lo más grande como justicia aquí en la tierra. Porque los escribas y fariseos estaban en un alto concepto en cuanto a la sociedad, en cuanto a la comunidad. La gente los tenía en un alto concepto de justicia. La gente pensaba que un escriba y un fariseo pues eran lo más cercano a Dios, porque en apariencia eran perfectos. El mismo Señor les decía sepulcros blanqueados. Siempre hacemos referencia a lo malo, ¿verdad? Que está en esa expresión. Pero ahí también el Señor lo que está diciendo es, parecen perfectos. O sea, por fuera parecen lo mejor. O sea, parece un sepulcro de un rico, ¿verdad? Cuidado, bien pulido, bien limpio. Bueno, los sepulcros en ese tiempo eran diferentes, ¿verdad? Eran como cuevas, ¿verdad? Como
pozos o cuevas, eran distintos. Pero bueno, está haciendo el Señor referencia a la apariencia de aquello, ¿verdad? Había sepulcros que, como guardaban el cuerpo de una persona muy importante, pues eran lo mejor, y mucha gente hasta los podía admirar, ¿verdad? Pues decían, mira este sepulcro, cómo, digo, es lo que yo supongo, ¿verdad? Cómo lo cuidan, ¿verdad? Cuánto dinero le invierten, qué hermoso, por fuera, pero por dentro, lleno de muerte, lleno de perdición, de pecado. Entonces, esas personas, por fuera, en apariencia, eran lo mejor, eran perfectos. La gente los admiraba, pero no sabía lo que había en el interior de ellos. Su justicia solamente los estaba conduciendo a la muerte. Y también el Señor, diciéndoles a cada uno de ellos, de los que lo estaban escuchando, que debían cuidar su propia justicia. ¿Cuál es la justicia que ellos tienen? Entonces avanza a lo que sigue, ¿verdad? Tiene que ser una justicia mayor que la de ellos, que la que todos creen que es perfecta. Una vez los discípulos del Señor se maravillaron, ¿verdad? Cuando el joven rico no quiso dejar sus bienes, no quiso abandonar la vida de riquezas que tenía, cuando el Señor le dijo que para poder entrar al reino de los cielos tenía que dejar todo lo que tenía y darlo a los pobres, venderlo y darlo a los pobres. Y él no quiso, porque dice la palabra, se sintió triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ahí los discípulos se maravillaron, ahí los discípulos se maravillaron y se preguntaron, así como en otras ocasiones también lo hicieron, entonces, ¿quién se va a salvar? Si los ricos no pueden salvarse, si una persona no puede repudiar a su mujer, hablando en el tema del divorcio, entonces, ¿quién se podrá salvar? O sea, esto es algo muy grande para el hombre. ¿Quién lo va a poder lograr? Los discípulos estaban entendiendo bien la gravedad del problema. Bueno, el Señor les dice, ni tu justicia, ni la justicia que te han enseñado los escribas y los fariseos te va a salvar. Tienes que buscar una justicia mayor. Creo que también, aunque esto el Señor se lo está diciendo a gente que lo está conociendo apenas, ¿verdad? A gente que quizás no era salva en ese momento, pero estaban camino a que les fuera revelado la salvación, así como el Señor se la reveló al apóstol Pedro, ¿verdad? Aún así, eso también nos puede servir a nosotros, que ya tenemos el conocimiento de Dios, ya conocemos al Señor, ya sabemos que somos salvos por medio de la fe, que somos salvos por gracia, ya lo sabemos, ya conocemos al Señor, pero esto pudiera ser también para nosotros un motivo de vanagloria. El hecho de que nosotros pensemos, por ejemplo, que por ser cristianos somos mejores que otras personas, o el hecho de que nosotros pensemos que entre nosotros mismos hay unos mejores que otros, eso también puede ser un problema para nosotros. Debe ser sacudido de nuestra mente y de nuestro corazón. El hombre tiene la tendencia pecaminosa, tiene la naturaleza pecaminosa, quizás sea más preciso decirlo así, una naturaleza pecaminosa tal que todavía trae arrastrando muchos pecados, muchos vicios de nuestra vida pasada cuando no teníamos al Señor Jesús. Y una de las cosas pudiera ser esa, ¿verdad? El tener una justicia personal, que nuestra justicia en nuestra conciencia y en nuestra mente sea como una torre y que la cruz de Cristo sea como una casa reducida, algo pequeño.
La justicia que Cristo compró en la cruz, tal vez nosotros la estamos viendo como algo pequeño, y la justicia de nosotros mismos la estamos viendo como algo muy grande. Eso debe ser invertido, debe cambiar. La justicia de Cristo debe, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, debe crecer para que nuestra propia justicia disminuya y tomemos conciencia, o sea, disminuya en el sentido, obviamente, debemos ser justos también, o sea, debemos practicar la justicia que enseña la palabra, pero ahorita lo que me estoy refiriendo es que si tenemos un muy alto concepto de nosotros mismos en cuanto a justicia, es probable que hayamos reducido la justicia de la cruz. Y eso es muy peligroso para un hijo de Dios, para un cristiano. Eso pudiera hacer que un cristiano viva alejado de Dios sin saberlo. Entonces, el Señor, con su Santo Espíritu, nos dice, ¿verdad?, por medio de su palabra en esta noche, que cambiemos eso. Que busquemos que nuestra justicia personal, si pensamos que es muy grande, tan grande que tal vez hayamos reducido la justicia de Cristo a algo pequeño en nuestra mente, ¿verdad? Por supuesto que la justicia de Cristo es algo muy grande. Entonces, debemos saber que estamos mal, ¿verdad? Y corregirlo. Porque nos vamos a estar perdiendo de mucha bendición por estar pensando así. Esto se da mucho en la gente religiosa, en la gente que, siendo cristianos, les gusta cumplir con ciertos preceptos, con ciertas normas. Siendo cristianos les gusta cumplir con ciertas costumbres que son buenas, pero que llevan al mismo hijo de Dios, al mismo creyente, a autoexaltarse por tener todas esas disciplinas. Por ejemplo, los devocionales, las oraciones, el tiempo de oración. No digo que no pases tiempo orando. Hemos enseñado aquí, también aquí hay algo que el Señor dice. Dice, de manera que cualquiera que quebrante, en el versículo 19, uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, no estamos diciendo que no se haga. No estamos diciendo que no tengas devocionales. No estamos diciendo que no tengas tiempo de oración, que pases con Dios. Porque aquí en este púlpito se ha enseñado que eso es necesario hacerse. Pero que ese camino que estás siguiendo de apego a Dios, de buscar el rostro de Dios día con día, no te lleve a una autoexaltación. Que te examines a ti mismo y puedas discernir si no estás cayendo en un problema de autoexaltación y de justicia personal. Que pienses que por todo lo que estás haciendo, eso es la justicia personal, vas a ser salvo o vas a conservar tu salvación. Eso es una justicia personal, que no estás poniendo tu confianza en la justicia de Cristo, que ya pagó por ti en la cruz. Pudieras estar teniendo temor de que si dejas de hacer todas esas cosas, tal vez Dios te pueda rechazar. Tal vez Dios pueda que si te tropiezas en el camino y te caes, ¿verdad?, y tardas para levantarte, tal vez si en ese trayecto viene el Señor Jesús y te encuentra ahí, va a decir, ni modo, te quedaste, ¿verdad? Se te fue el tren del arrebatamiento, de la salvación. Tal vez estés pensando así y por eso te esfuerzas día con día en cumplir con todos esos costumbres que les digo que son buenas. Pero si estamos enfocados en algo así, en conseguir el favor de Dios en cuanto a la salvación, en conservar el amor de Dios hacia nosotros, porque pensamos que de pronto se va a dirigir hacia otro lugar y no hacia nosotros,
y vamos a ser desconectados de ese lazo de amor con el que el Señor nos había tomado para Él. Si solo por haber caído en pecado creemos que va a pasar eso, y por eso estamos continuamente buscando hacer cosas, buscando hacer el bien, etcétera, pues entonces estamos teniendo una motivación equivocada. Porque la única motivación correcta que le puede servir a un hijo de Dios para que obedezca a Dios es el Señor Jesús. Tanto su ejemplo como todo el amor que mostró en la cruz debe bastarte para hacer todas esas cosas. En una respuesta a su amor, porque dice su palabra que Él nos amó primero, no nosotros a Él, sino Él nos amó primero a nosotros. Entonces, nosotros como una respuesta a ese amor que Él nos tuvo, o que Él nos tiene, estamos haciendo todas esas cosas. Casi de manera inconsciente. O sea, nos esforzamos porque nos levantamos pensando, yo amo a mi Señor y quiero agradarlo. No porque digo, tengo que seguir haciendo estas cosas porque si no, quién sabe cómo me vaya a ir. O sea, es diferente, se fija en la motivación. Tristemente, para la naturaleza pecaminosa del hombre, o para nosotros como seres humanos, necesitamos esa clase de motivación carnal, ¿verdad? De querer tener una recompensa a corto plazo o a mediano plazo. Casi nunca a largo plazo, ¿verdad? Y queremos saber que estamos haciendo algo para poder merecer lo que se nos está dando. En lugar de sencillamente, ok, sí podemos esperar una recompensa, está bien. Y la puedes recibir aquí mismo en la tierra. Pero esas recompensas vienen por otra cosa, no vienen por una disciplina de comunión con Dios, no vienen por una disciplina de hacer buenas obras. De ahí no vienen esas recompensas, o al menos esa no es la motivación correcta. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, si el tener comunión con Dios es un tesoro, y tú vas y abres ese cofre, ¿verdad? Y encuentras todo ese oro ahí, entonces, ¿para qué esperar algo más? Si ya la misma comunión con Dios es en sí un tesoro. O sea, si tú lo supieras valorar, no harías las cosas para esperar algo más, sino simplemente dices, esto es lo que yo quería nada más, es todo lo que quería, Señor, estar contigo y ya. A veces es porque nos ha ido muy mal. Es necesario que pasen esas aflicciones para que nosotros vayamos a sus pies. Pero si el ir a estar con Él nos lleva a esperar algo porque estamos en comunión con Él, entonces es mala la motivación, está equivocada. La prueba de eso está, hermanos, porque he escuchado hablar a mucha gente y a veces yo mismo también caigo en ese error, ¿verdad? Porque no puedo tampoco decir que soy perfecto y los demás no, ¿verdad? Todos estamos en el mismo barco, ¿verdad? Y la prueba de que pensamos así es cuando una persona se queja de que le va mal, siendo que hace esto, siendo que va a la iglesia, siendo que ora, siendo que lee la Biblia, siendo que hace buenas obras, y se queja de que le va mal. Esa es la prueba. ¿Por qué? Déjame les explico esto. Porque significa que estás esperando algo y no te basta el hecho de ir a la palabra. Hay muchos que no pueden ir a la palabra, que ni siquiera la conocen, ni siquiera pueden leer. El estar haciendo oración al Señor, hay gente, hermanos, que no conoce al Señor. No saben lo que es eso. Y si oran, no oran, rezan con vanas palabrerías y nunca experimentan una comunión verdadera con Dios.
Y si nosotros vemos en sí, en esas cosas preciosas, un tesoro, pues ya no esperamos nada más. Y no viene a nosotros, a nuestra mente, el decir, ¿por qué si hago esto, si oro, si leo la Biblia, si voy a la iglesia, si me porto bien, si hago buenas obras, ¿por qué aún así me va mal? Bueno, eso significa que estás esperando algo a cambio, como si todo eso que hiciste fuera como una moneda de cambio, ¿verdad? No vamos a obtener nada porque lo que estamos haciendo es que tenemos una justicia personal y Dios quiere que eches eso a la basura y que aprendas a valorar lo que Dios tiene contigo y lo que tú tienes con Dios. Eso nos debe bastar, hermanos. Tal vez tu caso de vida, ¿verdad? Tal vez las pruebas que estás viviendo son mucho más fuertes que las mías. No podemos hacer comparaciones en realidad. Pero pudieras preguntarte o pudieras estar diciendo, pues, a ti te va más bien que a mí. Para ti es fácil decirlo. Es como una persona que canta una canción, una persona famosa, ¿verdad? Y tiene dinero, obviamente, ¿verdad? Le ha ido muy bien. Y no lo critico por eso. Pero, ¿en quién ves más autoridad al decir que Dios ha sido fiel en su vida? En una persona que tiene bienes, que parece que no le va mal, o en una persona que tiene a su hijo enfermo con cáncer, que tiene que le es difícil trabajar porque tiene alguna discapacidad y que aún así dice Dios es fiel. ¿En quién hay más autoridad? Todo depende de nuestra perspectiva. Si nuestra perspectiva es carnal, nosotros decimos, no, pues en la persona que le va bien, porque yo veo que Dios ha sido fiel en esa persona. Para mí tiene más autoridad esa persona. Pero para mí, hermanos, quien tiene más autoridad para decir que Dios ha sido fiel es la persona que no tiene nada. Como Lázaro, por ejemplo. O sea, yo me quebrantaría si escuchara a Lázaro decir, Señor, has sido fiel. Porque como una persona que le va mal dice que Dios es fiel. Porque significa que ha entendido la gracia de Dios. Significa que todo lo que él recibe de Dios es un tesoro y no necesita más. Entonces para mí tendría más autoridad esa persona. Busquemos, hermanos, porque el Señor habla de una justicia mayor. ¿Cuál es esa justicia mayor? Es la justicia que nosotros debemos buscar. Y ya tenemos, si conocemos a Cristo, si tenemos la salvación, ya la tenemos. La justicia mayor que el Señor nos pide que busquemos, o que esa sea nuestra justicia, es la justicia de Cristo. La justicia perfecta. Pero, hermanos, esa justicia es algo maravilloso porque es una justicia imputada. Es decir, una justicia que nos fue... ¿qué otra palabra se puede decir para imputado? Que nos fue atribuida a nosotros de parte de Cristo. Nosotros no teníamos una justicia como para llegar a ser salvos. Alguien tenía que hacer una obra de salvación. Alguien tenía que venir con una justicia mayor para que esa justicia de Cristo nos fuera tomada en cuenta a nosotros. Hay dos maneras en las que podemos ver esto, hermano. Una, respecto a nuestra posición delante de Dios. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Nos ve como justos. Nos ve como justos, como personas justas. Por ejemplo, si yo les pregunto ahorita,
¿Quién de ustedes es justo? A ver, levante su mano, ¿quién es justo? Bueno, yo debo poner el ejemplo. Yo voy a levantar la mano. Fíjense, eso es de lo que estamos hablando, hermano. Humanamente nadie es justo, pero esa justicia que proviene de Cristo nos fue imputada a nosotros. O sea, nosotros podemos decir con toda la boca que somos justos. Tal vez nuestra conciencia nos acuse porque sabemos que hemos pecado, sabemos que hemos cometido algún error. Quizás deba cambiar la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es justo delante de Dios? Aquí, entre nosotros. Levante su mano. ¿Quién es justo delante de Dios? Menos, dicen, ¿verdad? Claro que sí. Tú debes confiar en que esa justicia te fue imputada a ti. Es decir, Cristo tomó tu lugar. Dios ya te ve como si tú fueras Cristo. Dios ya te ve a través de Cristo. Dice la palabra que en Cristo estamos escondidos. Es decir, nosotros estamos detrás de un hombre, ¿verdad?, que es mucho más grande que nosotros. Y nadie más nos puede ver. Ahora a quien ven es a Cristo. Es una forma de ejemplificarlo, ¿verdad?, que una vez nos enseñó un pastor. Entonces, tal vez ahorita en la predicación estuvimos aclarando mucho acerca de la justicia personal, ¿verdad? Tal vez por eso no nos sentimos con la confianza o la facultad de decir, yo soy justo. Porque si no estaríamos diciendo, bueno, yo ya no tengo una justicia personal, yo confío en la justicia de Cristo. Tal vez la pregunta debía ser, ¿quién cree que Cristo ha puesto? Híjole, es que está muy revuelto. ¿Cómo lo podemos preguntar, hermano? Es que debería bastar así. Si tú crees que Cristo te salvó, que murió por ti en la cruz, eso también implica que ahora tienes una justicia mayor, que la justicia personal ya no aplica contigo. Ya no piensas que te vas a salvar porque eres bueno. Ahora sabes que te vas a salvar porque Cristo es justo, porque Cristo es bueno. Y así te ve Dios. Tal vez el diablo pueda acusarte diciendo, no levantes la mano porque mira lo que has hecho. El diablo es el que acusa día y noche a los escogidos de Dios. Hasta por eso los va a acusar, ¿no? ¿Por qué te escogió Dios? ¿Tú quién eres? ¿Qué hiciste para que Dios te escogiera? Por supuesto que no hice nada para que Dios me escogiera. Él me escogió por su gracia. Entonces, esa es la justicia que nosotros debemos buscar, hermano. Y si nosotros hemos entendido esta palabra, es porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado. El Espíritu Santo es el que nos muestra esa justicia de Cristo. Él murió por ti en la cruz, derramó su sangre en la cruz. ¿Qué es lo que pasaba? Voy a terminar con este ejemplo, porque quisiera que nos quedara más claro. ¿Qué es lo que pasaba con los sacrificios o las ofrendas que presentaba el pueblo de Israel en la antigüedad? ¿Qué pasaba cuando una persona presentaba un sacrificio de un animal, ¿verdad?, y era degollado para que su sangre fuera derramada? Ahí dice que los pecados eran cubiertos. A diferencia de con el sacrificio de Cristo, los pecados son disueltos, son perdonados, olvidados, echados al mar. Pero ¿qué es lo que pasaba? Al momento que un animal era degollado, su sangre era derramada, pues la persona ya era libre de culpa. Y la persona lo sabía, porque la ley lo decía. Si tú haces este sacrificio, Dios va a perdonarte, Dios va a cubrir ese pecado que tú tienes.
Ellos lo sabían, y como lo sabían porque la ley lo enseñaba, al momento de presentar ese sacrificio, ellos ya se sentían limpios. Y Dios era justo también en eso, porque aún los pobres podían presentar sacrificios. Como no tenían para comprar un animal grande, como estaba estipulado en la ley, les era permitido sacrificar aves. Ajá, así es. Entonces, no había ninguna excusa, nadie puede tener una excusa. Si alguien tenía dinero para un sacrificio, pues no bastaba el mayor de los sacrificios para Dios, porque lo mejor para Dios. Pero si alguien no tiene dinero, no tiene excusa. Un ave no era muy cara en el mercado, y podía sacrificar eso para Dios. Y esa persona, imagínense esa persona que pecó contra Dios, sabiendo que hay una manera de ser perdonado por Dios, va al mercado y dice, pues no tengo nada, pero tengo un poco de dinero y puedo comprar unas palomas para sacrificarlas a Dios. Va, lleva su jaula, ¿verdad? Las compra, se las lleva y las presenta ante Dios. Y esa persona sale del templo después de haber presentado el sacrificio y sale contento, saltando porque Dios ya le cubrió sus pecados y lo perdonó. Ahora imagínate qué es lo que va a pasar, o qué es lo que pasó cuando Cristo fue sacrificado en la cruz. Eso te debe bastar para salir contento, saltando de gusto, diciendo, Cristo me perdonó mis pecados. Todos mis pecados fueron cubiertos por la sangre de Cristo. Y no solamente cubiertos, fueron perdonados, fueron disueltos. Y por eso ahora yo puedo decir que delante de Dios soy justo, justificado. Y la otra vertiente que tiene, que les decía, sé que les prometí con ese ejemplo terminar, pero se me estaba pasando, es que también aquí habla de una justicia que nosotros debemos también reflejar en nuestra vida como hijos de Dios, en la práctica, en las obras, no ser injustos con los demás, reflejar el carácter de Cristo, lo que Cristo hubiera hecho, nosotros también hacerlo. También esa es la justicia mayor, la justicia que produce el Espíritu Santo en nuestro corazón, la justicia de la fe, la justicia de Cristo, la ley de Cristo, no la ley de la letra escrita, sino la ley de Cristo que nos justifica de nuestros pecados. Esa es la justicia mayor que ahora tienes para que te presentes o puedas presentarte delante de Dios y estar contento y feliz porque ahora ya tienes la salvación. Y nada ni nadie te va a poder separar del amor de Cristo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios. Sabemos que todo esto no es, Señor, para que tengamos una licencia para pecar, sino para que ese gozo de tu Santo Espíritu, de saber, Señor, que tú nos has perdonado, que has limpiado nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, Señor, de todo ese vil pecado, Señor, que habíamos cometido delante de ti. Salir contentos sabiendo, Señor, que ahora somos justificados, y en ese mismo gozo, Señor, es que nos alejamos también del pecado y de lo que a ti no te agrada, bendito Dios. En ese gozo de servirte, en ese gozo de agradarte, en ese gozo de vivir tu justicia, pero también en ese gozo de saber que no necesitamos, que no tuvimos que hacer nada, Señor, para que fuéramos presentados justos delante de ti, sino que el Señor Jesucristo con su sacrificio nos fue propicio, y por medio de su sacrificio fuimos presentados justos delante de ti. Gracias, bendito Dios, por este entendimiento que nos das, porque ahora sabemos que ya fuimos perdonados completamente y que todo fue pagado en la cruz, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo te glorificamos. Amén.